Buenas a todos, bienvenidos a un podcast jurídico más. Y corresponde ahora analizar la ley bases, publicada en el Boletín Oficial como Ley 27.742, en lo concerniente al título llamado Modernización Laboral. Y lo cierto es que en su primer capítulo, que va desde el artículo 82 a 87, incorpora algunas cosas que son por lo menos novedosas. Primero que nada, en el artículo 82 de dicha ley, aclara que debe entenderse por trabajo registrado en Argentina, mandando a sustituir lo que ya decía al respecto la ley 24.013, Ley de Empleo, en su artículo 7. Recordemos que ya el antiguo artículo 7 nos daba una definición de lo que se debería entender por trabajo registrado, el cual nos decía básicamente que para ser considerado trabajador registrado debíamos estar inscriptos tanto en el Sistema Único de la Seguridad Social como en los libros de comercio. Lo que se propone ahora en la ley bases es de alguna manera simplificar este registro para que sea el mismo un registro de tipo electrónico y, entre otras cosas, junto con el artículo que sigue, se busca flexibilizar quién podrá ser el sujeto registrante que va a poder registrar al trabajador. La verdad es que tal como quedó redactado el artículo, casi hasta de manera sarcástica se da vía libre a la tercerización laboral. A ver, primero leamos la norma y luego pasamos a reflexionar al respecto. Leo textual. Artículo 82. Sustitúyese el artículo 7 de la Ley 24.013 por el siguiente. Artículo 7. Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos. La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta 12 trabajadores inclusive. Respecto de estas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes. ¿Sí? Ahora vamos al artículo que sigue. Artículo 83. Incorpórase como artículo 7 bis de la Ley 24.013 el siguiente. Artículo 7 bis. La registración efectuada en los términos del artículo 7 se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes. Bien. Bueno, al respecto debo decir que claramente ambos artículos tienen como finalidad la de anular los efectos del bien conocido fallo plenario Vázquez contra Telefónica, dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el cual establecía que solamente era válida la registración de un trabajador cuando lo hacía su efectivo empleador, y no así cuando lo hacía cualquier sujeto intermediario o interpuesto. Y si llegaba a ocurrir eso, es decir, si un tercero registraba a un trabajador, dice el fallo, se consideraría dicha registración básicamente igual a que si el trabajador estuviera en negro, habilitándolo por ende a exigir indemnización tanto frente al efectivo empleador como frente al tercero interpuesto, que solo prestaba el nombre. En síntesis, lo que buscan estos nuevos artículos, tanto el 7 y 7 bis de la Ley de Empleo, en su redacción actual, es decir, que no importa mucho quién registre a ese trabajador, sino que dice que mientras haya un recibo de sueldo, mientras haya registración en los organismos fiscales y previsionales del vínculo laboral, y se paguen los aportes y contribuciones, quien registre es indiferente. Esto, obviamente, para cualquier mente poco atenta, puede sonar perfectamente plausible, pero la verdad es que sí importa quién figura en la documentación como empleador. El registrante es importante,
ya que ante un eventual despido no es lo mismo ir a reclamarle a la empresa multinacional a quien efectivamente se le prestaba servicios, a que en el mismo caso figure como empleador registrante una empresa fantasma que al momento de despedir resultaba que carecía de bienes y lo único que hacía ahí era prestar el nombre o participar en calidad de interviniente dentro de la empresa en un grado ínfimo o irrisorio. En otras palabras, lamentablemente lo que permite la norma es facilitar la tercerización laboral, permitiendo la estafa, el fraude, la insolvencia y el enriquecimiento de algunos pocos. Y ahora mi pregunta es, desde las leyes, ¿estamos protegiendo o desamparando al trabajador? ¿Qué pasa si el registrante interviniente no es solvente? Por suerte, aún los litigantes tenemos herramientas como ser el apelar al corrimiento del velo societario, apelar al fraude laboral, en los términos del artículo 12 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, etc. Pero todo esto, lo preocupante es la inestabilidad y desprotección general que los trabajadores tendrán que vivir. La tercerización, desde siempre, tuvo por finalidad reducir los costos empresariales y los impactos son terribles, como ser la pérdida de estabilidad por parte del trabajador tercerizado, como ser también que el trabajador precarizado por lo general siempre va a ganar menos en comparación a los trabajadores efectivos. Otro factor importante tiene que ver con la pérdida de derechos sindicales, ya que si no sos un trabajador efectivo dentro de una empresa, carecerás prácticamente de libertad sindical, toda vez que en su lugar de trabajo no va a poder tener representantes de su propio sindicato, no va a poder postularse en calidad de delegado sindical, etc. Otra consecuencia que genera la tercerización tiene que ver con la falta de inversión en capacitación y o seguridad, lo cual genera un aumento de la siniestralidad laboral, etc. Así que los impactos de la tercerización son severos y no deberían ser avalados por las leyes. Pero bueno, sigamos. El artículo 84 es otro artículo polémico. A ver, leamos primero y luego lo comentamos. Artículo 84. Incorpórase como artículo séptimo ter de la Ley 24.013 el siguiente. Artículo 7 ter. El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o ante las autoridades administrativas del trabajo locales. El sistema deberá expedir la constancia pertinente. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Porque además que deroga el artículo 11 de la Ley 24.013, el cual decía que el trabajador no registrado podía enviar un telegrama gratuito dirigido a la FIP con copia de dicho telegrama a la misma entidad dentro de las 24 horas, no solo para denunciar que no estaba registrado o que estaba deficientemente registrado, sino también para hacer valer luego la procedencia de las distintas multas que la misma Ley 24.013 reconocía en su favor, las cuales, dicho sea de paso, también se eliminaron. Es decir, si antes la denuncia debía hacerse ante la FIP de manera gratuita e incluso a través de un telegrama colacionado, bueno, como derogaron eso, metieron ahora este artículo agilizando el sistema, permitiendo que el trabajador también pueda denunciar, recibiendo a cambio una constancia de aviso por parte de la FIP o de la autoridad administrativa interviniente. Hubiera sido interesante que además la norma ordenara a dicha entidad a realizar las inspecciones pertinentes en razón de cada denuncia que reciban. Pero bueno, si antes, recibiendo un telegrama, no hacían nada, mucho menos van a hacer ahora cuando reciban un mail. Evidentemente estamos frente a una política pública de desamparo del trabajador. Sigamos. Artículo 85. Incorpórase como artículo séptimo quater de la Ley 24.013 el siguiente. Artículo 7 quater. En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la Seguridad Social dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.
Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate. Interesante. A ver, en criollo, esto significa que si el empleador ingresó dinero por el uso de alguna figura fraudulenta, como ser el contrato de obra o servicios, previa sentencia judicial condenatoria que reconoció la existencia de fraude laboral, podrá, en ese caso, el empleador, determinada el monto de la verdadera deuda, reclamarle al fisco que le deduzca lo ya pagado en tal concepto. ¿Se entiende? Claramente se trata de una norma que, en vez de decomisar lo ingresado como una forma de sanción, aunque sea más que nada por utilizar una forma ilusiva desde el punto de vista tributario y defraudatoria con respecto a la seguridad social, en vez de decomisarse ese dinero, este artículo le concede el derecho al empleador de pedir, cuando se le determine lo que verdaderamente debe al fisco, que se deduzca lo ya ingresado con anterioridad. A estas alturas ya no me sorprende nada. Bien, sigamos. El artículo 86 sustituye el antiguo registro unificado por otro. Leemos textual. Artículo 86. Sustitúyese el registro del capítulo 2 del título 2 de la Ley 24.013 por el siguiente. Del Sistema Único de Registro. Artículo 87. Sustitúyese el artículo 18 de la Ley 24.013 por el siguiente. Artículo 18. El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros. A. La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del Sistema Nacional de Salud elegido por el trabajador. B. El registro de los trabajadores beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. Bien, bueno, así son las cosas, gente. Este es mi análisis respecto del capítulo 1 del título 5 de la Ley Bases. Debo reconocer que veo positivo el hecho de que se flexibilice lo concerniente al trámite burocrático de registración de nuevos o nuevo trabajador. Lo que sí me parece mal es que la norma avale en algún modo la tercerización, toda vez que no condiciona otro requisito más que a la registración, que el solo hecho de ser un interviniente más en la relación laboral, de modo de que ya no importa mucho quién figure en la documentación como empleador registrante, sino más bien lo que sí importa es el pago del salario, con su correspondiente recibo de sueldo y su pertinente inscripción, tanto en el nuevo registro único simplificado como en los distintos subsistemas de la seguridad social, lo cual por sí solo no está mal cuando fuera realizado todo de buena fe. Ahora, si a alguna empresa empleadora le interesa hacerse valer de los servicios de trabajadores registrados por parte de una empresa o empleador fantasma, esto no solo es permitido, sino incluso será fomentado y o promovido por parte de leyes de este tipo. Resta ahora ver cómo es que se reglamentarán dichos artículos. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video podcast. Saludos.